comenzando por ahí. Exacto. Claro, porque surge de los pensamientos también. Porque yo siempre digo, no sé si lo compartes, que esa energía universal, ¿no? Que está en la fuente de lo que origina todo lo originado, ¿no? Que a veces me gusta llamarle amor. En sí, también si tiene capacidad de creación, podemos decir que tiene un pensamiento creador, ¿no? De hecho, lo he leído en muchos libros como el pensador universal, se le dice a esa conciencia que crea, ¿no? Entonces, muy importante este punto que mencionas. O sea, primeramente vamos desde lo invisible. O sea, ahí radica también un poco la complejidad, ¿no? Porque en ciertos niveles de conciencia tampoco podemos percibir mucho lo invisible, ¿no? Estamos muy apegados a lo material, entonces no podemos crear, porque nace de algo etéreo, algo que no está y tenemos que materializarlo. Brillante, brillante. Sí, y yo creo que no podemos hablar de la manifestación si no consideramos que hay una trampa incluida en el proceso de la manifestación. Porque al considerar lo invisible como la fuerza creadora de lo visible, pareciera que tenemos un rol pasivo. Porque si yo me siento y pienso y pienso y visualizo y medito y le siento con el corazón y ahí estoy todo el día repitiendo mis afirmaciones, y me clavo en ese proceso mental desde el sofá, como yo digo, no va a suceder nada en tu realidad. O sea, lo invisible jamás lo vas a hacer visible si tú crees que tu rol en la manifestación es pasivo. Entonces, cuando comenzamos este año y hablamos sobre los decretos o los deseos que tenemos con los 12 uvas y es muy curioso observar entre los diferentes tipos de personalidad que nos reunimos en ese tipo de cenas de Año Nuevo, si en voz alta se expresan los deseos, se escuchan deseos tan fantasiosos como ser millonario, convertirme en una vida nómada, cosas que están tan alejadas de su realidad que pareciera que por el simple hecho de desearlo con tantas ganas, se va a manifestar en tu realidad, como si lo único que se tuviera que hacer es pedirlo. Yo visualizo eso como si Santa Claus estuviera escribiendo tu pedido diciendo, despreocúpate, vete a dormir, cuando te despiertes, bajo el árbol está todo lo que pediste. No es así. La manifestación es una acción activa para que se dé. Ahí empieza el desarrollo de la conciencia, en darte cuenta de tu parte creadora en el aporte de lo que quieres manifestar. No nada más alinear el pensamiento y la emoción, sino que venga la parte de acción para poder manifestar. Sí, muy importante puntualizar esto, Isabel, que no es magia, ¿no? No es magia. Y también a veces esto, con que no está en la forma, suele traer impaciencia, ¿no? Como tú mencionabas, hago todos los días afirmaciones, bueno, trato de hacer cosas para objetivos que están muy por encima de mi realidad actual. También a veces se trazan objetivos como tú bien mencionabas, ¿no? Desde una vida normal a tener la vida, no sé, de una celebridad, por ejemplo, ¿no? Que después también la vida de lo que son las celebridades en realidad bueno, son cosas que se ven en las revistas, pero en realidad eso no tiene nada de realidad. Hay que ver realmente cómo es la vida de una celebridad, a ver si una persona quiere tener esa vida, ¿no? Pero bueno, eso en cierta forma sería algo externo. Pero se puede dar esto de la impaciencia, ¿no? Y la autoexigencia en la manifestación. Y también eso puede llevar a la frustración si no manifiesto. O sea, una impaciencia y un autoboicot por no manifestar. O sea, también el ego, la mente egoica puede utilizar esto para culpabilizarse si no manifiesta, ¿no? Porque nos puede suceder. Claro, si en mi vida no manifiesto lo que quiero, después empiezo a rechazar mi vida. Y creo que no es una vida digna de ser vivida, puede llegar incluso hasta la depresión. Entonces, es conveniente ver esta ley también como un entrenamiento placentero y
saber que no es magia, es un gran mensaje, porque hay muchos textos y libros o autores también superficiales que lo hacen llegar a las masas y las editoriales lo hacen llegar de una manera muy clara y muy concreta, pero también no como se hacía quizás en la antigüedad, ¿no? Porque esto viene desde hace muchísimos años, ¿no? La ley de causa y efecto está escrita, por ejemplo, en el Kybalión, en tradiciones espirituales, tradiciones religiosas también. Hay indicios de la ley de grandes maestros de la antigüedad que obviamente la conocían, y es una cuestión de conocimiento primeramente, conocimiento, disciplina también y acción, ¿no? Acción. Así que genial, genial, genial. Sí, y como bien dices, sí es posible manifestar un objetivo muy grande. Como dice un curso de milagros, no hay grados de dificultad en los milagros. En el mundo invisible no, pero en el mundo visible sí. Entonces, si yo creo que ese objetivo es imposible para mí y me lo trazo como algo a manifestar, va a generar frustración porque no se va a dar, no porque no sea posible en lo invisible, sino porque dentro de mis creencias limitantes yo no lo considero posible para vivirlo yo. De ahí surge la trampa de la manifestación, de estar dándole vuelta a pensamientos. La magia, como magia, si, si a lo mejor queremos quitarle un poco lo místico a la palabra fe, le podríamos poner magia. Y a veces tenemos tanta fe en que eso no es posible para mí, que por más trabajo que yo haga para manifestarlo en mi realidad, mi fe y mi creencia está puesta en que eso no va a ser posible para mí. Sí surge frustración, por supuesto que sí, pero ese es el proceso que te hace manifestar la vida que tienes, que surge de la frustración que estás viviendo y dándole vueltas y alimentando una y otra vez en tu día a día, que te da como resultado la realidad que estás viviendo. Y si vemos la realidad como esa situación frente a nosotros, que se expone frente a nosotros y nos dice, ¿cuál es tu rol ante mí? ¿Me consumes o me creas? Si eres consumista de la realidad, no estás creando tu realidad. Estás nada más reaccionando al entorno, a la realidad colectiva y a todo lo que te sucede. Si tú te pones en un rol creador, también ahí surge la polaridad, porque la frustración que tú comentas, cuando tú te sabes el creador de tu realidad y te vas conectado con la polaridad del miedo, te llegan pensamientos como, ¿cómo puede ser posible, Isabel, que si tú estás creando tu realidad, crees esta porquería frente a ti? Y te genera culpa, y te genera frustración, y te genera enojo, te genera juicio. Y todo eso es el caldo de cultivo para que repitas la misma situación una y otra vez. Entonces, la realidad que tengamos, nos guste o no nos guste, está siendo creada por nosotros. Si tú te focalizas en la polaridad del amor y te das cuenta que tú estás creando tu realidad, te permitas hacer una pausa y decir, a ver, esto que estoy creando para algo está, pero no me gusta. Y tengo la capacidad de transformarla. En lugar de irme por la culpa por haberlo creado, me voy por el empoderamiento para poder transformarlo. Así podemos superar y trascender esa frustración de ver nuestra realidad que no coincide con con la realidad que quisiéramos estar habitando. Vital, vital, de vital importancia esto que mencionas de o sea, qué percepción tenemos de la realidad, cómo vemos la realidad a la hora de hacer también estas co-creaciones. Porque claro, sabemos que la percepción genera proyección y nosotros después lo que vemos lo podemos ver con miedo, o sea, desde el miedo, o desde el amor, como tú bien dices. Y esto es muy interesante. El otro día también incluso también lo hablábamos con otro facilitador, que a veces uno va co-creando la vida que quiere desde el amor y va haciendo su vida más simple, ¿no? Obviamente va haciendo su vida más simple y
Y si todavía hay miedo, es decir, no hay fe ni no hay confianza total, claro, decíamos, a veces uno ve todo tan simple que piensa que hay gato encerrado, que no puede ser así, que algo falta. Algo falta.